¿Por qué hay tanto hombre conservador resentido con las mujeres? Más y más vemos este fenómeno en redes sociales. Hombres que buscan esta parte conservadora, tradicional, que la mujer se quede en la casa y él como proveedor. Pues ya se ha dicho últimamente y desde antes, yo me acuerdo, vuelvo a citar al profesor que alguna vez fue mi mentor, que en sí no es culpa de ni de las mujeres ni de las personas LGTB más, sino más bien de los cambios políticos y económicos. Pero salen hombres influencers, los llamados red pillers, incels, en internet decir que ellos merecen la herencia que sus padres y sus antepasados les dejaron, es decir, el control sobre las mujeres, sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Y últimamente, en estos hombres contemporáneos, la generación Z, esa es la idea que más los embarca, esta idea conservadora de volver a lo de antes, donde el hombre se encargaba de votar, el hombre decidía si la mujer abría una cuenta de banco o no, o si podría votar por otro cual partido. Y en estas elecciones, pues, se vio, estas elecciones me refiero a Estados Unidos, se vio la tendencia, pues, a esta derecha conservadora, en donde dicen tu cuerpo, tu decisión, mi decisión, ¿sí? Donde ya el hombre ahora sí va a poder tomar la decisión del cuerpo sobre las mujeres, especialmente propiciando a otro tipo de situaciones no muy agradables, encaminadas más hacia la coerción. Sí, sé que disfrazo esto con palabras muy rimbombantes, pero si lo digo tal cual, pues se me puede censurar en internet. Hablemos, pues, de la generación más conservadora en 20 años, de la generación Z. Conservadurismo en hombres Gen Z. Según los estudios y análisis, los hombres de la generación Z, nacido entre 1997 y 2012, están mostrando una tendencia hacia el conservadurismo, en contraste con las mujeres de la misma generación que tienden a ser más progresistas. Esta brecha ideológica se observa en varios aspectos. Ideología política. Un estudio publicado por la revista Financial Times encontró que mientras las mujeres de la generación Z se alinean con las ideologías políticas de centro izquierda, los hombres de la misma generación apoyan políticas de derecha y ultraderecha, conservadurismo económico. Los hombres de la generación Z son más propensos a defender la economía de libre mercado y a rechazar políticas de intervención estatal, en comparación con las mujeres que tienden a ser más favorables a la regulación económica y a la redistribución de la riqueza. Esto más bien es como decir, ay, el comunismo versus el capitalismo, pero no. La mayoría de la gente que defiende estas ideas se piensa capitalista, pero no es así. Son asalariados, son prole. Y eso es lo que ha hecho mucha falta. Dicen, la escuela no es importante, ya no interesan las materias de humanidades. Si de verdad se estudiaran las materias de humanidades o les dieran la importancia, sabrían distinguir entre capitalismo y proletariado. Y obvio, caerían en cuenta que son parte de la prole, nunca van a llegar a ser capitalistas. No son dueños del capital, no son multimillonarios, no multimillonarios, billonarios, que con su capital hacen que ese capital trabaje para ellos. Ellos no trabajan por ese capital, pero estos hombres con estas ideas, con el Elon Musk y todos estos tecnócratas piensan que algún día van a poder llegar a esto, pero en realidad están más cerca de las personas sin hogar que de los billonarios. Bueno, seguimos. Valores tradicionales. Los hombres de la generación Z también están más inclinados a defender valores tradicionales como la familia nuclear, la religión y la autoridad patriarcal en comparación con las mujeres que tienden a ser más abiertas a la diversidad y la igualdad de género. Bueno, hay mujeres en redes sociales que son más conservadoras también, al igual que estos hombres, que las cuestiones de caballerosidad y demás, y como lo mencioné en la introducción, en cuanto a los hombres, es que no pueden creer que esa herencia prometida ya no sea de ellos, es decir, el control sobre el cuerpo de las mujeres, este sistema heterosexual patriarcal, porque aunque sean heterosexuales, no muchos quieren seguir esta tendencia o esta línea de ser rígidos en cuanto a lo que es un hombre o una mujer según los estándares culturales y religiosos.
Y pues esta herencia prometida, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que me prometiste? Este diario cuando los están criando, es decir, que vas a ser el que domine, vas a tener el control, ya no existe. Les vendieron un mundo que ya no existe. Aún sí se encuentra en la cultura el machismo y demás, pero se está viendo un cambio de a poco, porque sí, aunque se ha hecho mucha lucha, no se ha, o sea, no se ha percibido el cambio tal cual. Es apenas que se está viendo un poco. Están renegando porque, como dije, esa herencia prometida ya no es de ellos. Es como decir, ¿dónde está mi herencia? ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está mi título? ¿Dónde está el título que me heredaron mis abuelos, mis padres? No hay, no existe. Y es por eso que los hombres de esta generación o más jóvenes están renegando porque las mujeres ya no están a merced de ellos, al menos aquí en Occidente, porque sabemos que en Medio Oriente es otra idea muy diferente. De hecho, en Afganistán ya les nada más falta que les prohíban existir, casi, casi. Pues sí, de hecho las matan. Este, ya no pueden hablar en parques, ya no pueden estar entre ellas. ¿Por qué? Porque si se empiezan a comunicar entre ellas, podría haber una revolución y hacer rebeldes. Y otra, una legislación deleznable que ya la edad para poder casarse es de niñas de 9 años, son niñas. Entonces estos hombres del occidente, volviendo a occidente, quisieran poder reclamar esta clase de títulos, aunque no lo digan así. De hecho, quisieran que volviera esta parte del matrimonio infantil donde las mujeres se podían casar a los 13 años, por ejemplo. Entonces, este reclamo del título nobiliario al patriarca, ¿dónde está, no? La influencia de la pandemia COVID-19 ha afectado a la generación Z de manera distinta, con los hombres siendo más propensos a experimentar ansiedad y desorientación, y lo que puede haber contribuido a su tendencia hacia el conservadurismo, o más que el conservadurismo, hacia estas ideas retrógradas, ¿no? Porque una cosa es ser conservador y otra cosa es ser muy retrógrada, porque sí, puedes tener valores conservadores que se pueden moldear e inclusive cambiar, pero un retrógrada, por más que le digas, mira, está esta alternativa, ¿por qué no pruebas esto? Nunca lo va a hacer, ¿sí? Esa es una. Am, Factores que influyeron en este fenómeno: la influencia de la cultura digital, las redes sociales y los medios de comunicación en línea pueden estar fomentando la fragmentación y la polarización, lo que lleva a los jóvenes a aislarse en burbujas ideológicas y a reforzar tus creencias personales. Pues sí, tus creencias preexistentes. Pues sí, esto es el algoritmo. Si tú diario estás consumiendo a los redpileros, a estos incels, pues obvio, tú me refiero a persona como un corriente hombre cisgénero heterosexual que busca, como vuelvo y repito, reclamar su título nobiliario, pues obviamente a reforzar estas ideas, ¿no? Y a según eso querer empatar, como dije, con los capitalistas, aunque eso en la realidad jamás va a poder ser, ¿sí? Eh, Otro de los factores fue la crisis económica y laboral. La incertidumbre económica y laboral puede haber llevado a los hombres de la generación Z a buscar seguridad y estabilidad en valores y políticas tradicionales. Es lo que he venido hablando ya desde hace mucho en mi programa. El problema con la posmodernidad es la incertidumbre. La mayoría de la gente busca esta, aunque se digan muy abiertos, ahorita ya no, ya la gente se está decantando más por lo tradicional, pero antes decían, aunque muy abiertos, muy relativistas, siempre tenían que buscar ese hilo de pertenencia, de certidumbre, de certeza. Y eso es lo que quieren, pero el cambio ya está y eso es la renuencia al cambio. A las personas neurodivergentes nos dicen, no, es que tienes que aceptar los cambios como vienen, hacer modificaciones para que crezcas y madures. Pero estamos viendo que tampoco a la gente neurotípica le gustan mucho los cambios, que digamos, ¿sí? También otro de los factores pudo ser la desorientación y la búsqueda de identidad. La generación Z está creciendo en un entorno en constante cambio, lo que puede llevar a los jóvenes a buscar orientación y significado en valores y creencias ya establecidos. Es decir, lo de antes era mejor. Consecuencias e implicaciones. Polarización política. La brecha ideológica entre hombres y mujeres de la generación Z puede llevar a una polarización política más amplia y a la fragmentación de la sociedad.
Impacto en la política. La tendencia conservadora de los hombres Z puede influir en las elecciones y en la formación de gobiernos, lo que puede tener implicaciones importantes para la política y la sociedad en general. Es lo que pasó en Estados Unidos. Muchos hombres, como una mujer de raza negra, progresista, entre comillas, porque como lo he venido describiendo, a nadie le interesa en realidad la gente del pueblo, iba a llevar la presidencia, cómo iba a ser derrotada por un hombre que por derecho nobiliario tiene derecho divino, tiene la capacidad y el poder, ¿no? Y por eso es que este señor volvió a retomar el poder sin tener en cuenta las consecuencias. De hecho, ya ha habido muchas personas que se han distanciado de sus propias familias por el resultado de esta elección en Estados Unidos, porque no solamente era como decir, bueno, valores conservadores de siempre, pues se puede preexistir o existir en un ambiente pues así. Y pasan 4 años y los demócratas lo vuelven a intentar, ¿no? Esta parte progresista, vamos a decir. No, se votó contra las mujeres, contra la diversidad sexual, contra ellos mismos, porque este gobierno que viene a entrar solo le sirve a los capitalistas, no a la prole que se cree capitalista, que nada tiene que ver. Pero bueno, la necesidad del diálogo y la educación es fundamental fomentar el diálogo y la educación para abordar las brechas ideológicas y promover la comprensión y el respeto mutuos entre hombres y mujeres de la generación Z. Pues sí, desafortunadamente hay mucha soledad ahorita en estos tiempos de la era digital y en otro programa anterior lo dije. El problema aquí es que se nos vendió la idea de que siendo solitarios, defendiendo el individualismo, ya que desde los años 60 se viene, vaya, decan sí, desglosando de la nueva estas ideologías de la nueva era, que tú eres responsable de tu propio destino, que los demás no tienen nada que ver, que la sociedad, etcétera, pues nos ha dejado en una especie de aislamiento, no una especie, en un aislamiento total y absoluto. Yo no defiendo la idea de que podemos solos, claro que no, necesitamos una comunidad fortalecida, pero hemos negado nuestra propia humanidad, nos están deshumanizando porque estos hombres de la generación Z buscan al padre que no tuvieron, a los hermanos que no tuvieron, la atención de otros influencers de internet que solamente se aprovechan de esas vulnerabilidades para hacer dinero, para hacer capital. ¿Sí me explico? Todo esto sí viene por este mercantilismo absurdo de las emociones. Sí, digo de las emociones, es absurdo porque en realidad no va a solucionar nada. Lo único que lo va a hacer peor y es dejarlos aún más en la duda y la incertidumbre. Y para poder desahogar estas emociones, para poder ahora sí, de alguna manera explotar cometiendo, pues, cosas que se vayan a lo ilícito inclusive, ¿sí? En resumen, el conservadurismo en hombres de la generación Z es un fenómeno complejo que se debe a una combinación de factores, incluyendo la influencia de la cultura digital, la crisis económica y laboral, la búsqueda de identidad y orientación. Es importante analizar y comprender este fenómeno para abordar las consecuencias e implicaciones, bueno, para la política y sociedad, como esto que pasó, ¿no? Que se abolió, de alguna manera sí se retrocedió en lo que es la interrupción del embarazo, de los derechos reproductivos, tanto para ellos como para las mujeres. Sí, digo que para ellos, ¿por qué? Porque si ellos desafortunadamente se cruzan en una situación no segura en su vida sexual, por ejemplo, ya no van a tener acceso ni a los medicamentos para dichas infecciones. Por ejemplo, en el caso del PrEP o el PEP ya no va a estar accesible, condones, de manera, no sé si gratuita aquí en Estados Unidos, pero de manera accesible. Eso ya va a ser más bien manejado como medicamento controlado. Y es más, hasta puede haber desabasto de suministros en nuestro nuevo gobierno porque ellos no piensan o no creen en eso porque no les interesa. Ellos solamente les interesa hacer dinero. Van a decir, es que a todos los gobiernos, pero esto ya es descaro, ¿sí? Ahora,
Esta de vuelta a los valores tradicionales, al conservadurismo, cuando se vuelve más bien algo político y económico. Pero ¿qué pasa? Es más fácil echarle la culpa a las minorías, a que es demasiado woke, ese término vulgar que fue inventado por estos religiosos nacionalistas cristianos, y darle, vaya, esta inclusión forzada, que no es inclusión forzada, de hecho, apenas si se tiene visibilidad, pues son factores que supuestamente han derrumbado este ideario occidental y sabiendo pues que esto no es verdad. Como dijo mi maestro, bueno, al final me mandó al diablo, ya les he contado mi historia, el por qué, que es un hombre pues fascista y conservador. Dicen, no, nada tiene que ver. Ya la economía ya no alcanza. Un hombre ya no puede mantener, vamos a hablar del hombre común, del proletariado. Un hombre común no puede mantener una familia de 5. Entonces la mujer tiene que salir a trabajar. Y es por eso que el cambio de las estructuras en la familia y el abandono pues se dan. Pero nada tiene que ver un grupo identitario minoritario. Eso es solamente un escape y una evasión. Entonces, hombres de la generación Z, no se engañen, ustedes nunca van a llegar a ser un Elon Musk, un Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, no. Tiene que haber muchas situaciones para que se dé y desafortunadamente no nacieron en un contexto ni con los contactos, ni con las personas que pudieran de alguna manera impulsar ese tipo de aspiraciones. Hablando de eso, aspiracionismo. Creo que el anhelo de este aspiracionismo que el capitalismo, el mercantilismo nos ha vendido desde siempre, pues nos, de alguna manera es como anhelar esa nostalgia y ese pasado, pero ya no existe, el mundo ya cambió y para mal, siendo más desigual que nunca. Aquellos que tienen el capital podrán librarse de las pandemias y otros morirán. Desafortunadamente es así y el mundo, pues, ahora sí que ya no hay oportunidad para la prole, porque la prole va a ser sustituida próximamente por la robótica y la inteligencia artificial. Y nada, este video, tal vez este programa pueda ser desalentador. Por eso es importante regresar a las humanidades para poder rescatar algo, para hacer más accesible lo que son las artes, lo que es las ciencias sociales, no solamente en este pensamiento tecnócrata, para tan siquiera poder rescatar algo de la poca humanidad que queda. Y ya está.